Dar comida a los perros para que realicen determinados comportamientos es manipulación, es chantaje, es un soborno. Me gustaría que mentalmente pudieras opinar sobre estas afirmaciones y que tú mismo, antes de yo divagar por muchas de las cuestiones que me parecen importantes resaltar para referirnos a esto, tú mismo pudieras sacar tus propias conclusiones. ¿Consideras que cuando entregamos comida a un perro para que realice determinados comportamientos, lo estamos chantajeando de alguna manera, lo estamos sobornando? Lo primero de todo sería resaltar que muchos profesionales opinan que sí. La comida ha sido un instrumento en el que muchos de nosotros nos hemos apoyado, sobre todo en una etapa en la que se funcionaba principalmente con aversivos, con castigos, con imposición, para que los perros realizaran determinadas acciones. Y en otro momento histórico, la comida se convirtió en otra forma de enfocar muchos de los casos que tienen que ver, pues, por ejemplo, con resolver problemas de comportamiento, la obediencia, etcétera. Y a partir de ahí, ya no tener que utilizar tanto estas herramientas, vamos a llamar más punitivas, precisamente por poder generar conductas desde otro punto que sería entregar comida. Pero ahora estamos en otro momento histórico en el que para muchos profesionales utilizar la comida para que el perro realice determinadas acciones lo pueden interpretar también como una especie de soborno, maltrato y pueden opinar que hay otras formas de resolver problemas, de vincularse con el perro, de generar ciertos comportamientos o ciertas estrategias que sean lo más adaptadas para el perro en el día a día, etc. Por lo tanto, me gustaría que hicieras esa reflexión inicial tú mismo, por tu cuenta, para ver hasta qué punto podemos concluir de manera más ambigua que esto es así o no. Lo primero, para mí es importante resaltar los puntos para posicionar muy bien el capítulo y que no se quede, o por lo menos que se queden las menores cosas fuera de lo que a mí me gustaría. O sea, me gustaría que todo estuviera lo más claro posible y por lo tanto lo que he intentado en una fase inicial es dar unas definiciones muy básicas de lo que es chantaje, manipulación, soborno, porque muchas veces considero que estos tres términos se utilizan prácticamente como sinónimos y aunque pueden tener que ver, vamos a ver algunas de las diferencias para entender si lo que hacemos nosotros como educadores caninos o como personas que queremos que nuestro perro haga determinadas acciones a cambio de un trozo de comida, vamos a ver si esto aplica de esta manera. Cuando hablamos de chantaje, hablamos de presión o coacción para que alguien haga algo bajo una amenaza. Si no haces esto, te perjudico de alguna manera. La manipulación a lo que se refiere es influir en decisiones o emociones de otro de forma encubierta o deshonesta para obtener un beneficio propio. Y cuando hablamos de soborno, a lo que nos referimos es ofrecer, dar o recibir algo de valor para influir de manera indebida en las acciones o decisiones de alguien. Si haces esto, te doy algo. Yo voy a hablar desde el punto de vista de cuando entregamos un trozo de comida, no como un signo de amenaza, como podría ser el chantaje. Por lo tanto, en esta ocasión, pues creo que, aunque puede ser que me surja decir chantaje en algún momento, por la costumbre de hablar en estos términos, pero no voy a hablarlo desde el punto de vista de que yo quiero, pues de alguna manera, amenazar al perro, ¿vale? Estamos hablando de comida, entonces no entendería que ahí el tema de la amenaza, pues fuera algo que diera lugar. Sin embargo, manipulación y soborno sí que de alguna manera pueden confluir porque estamos hablando de que, que intentamos influir en el otro, a veces de una forma encubierta, a veces de una forma deshonesta. En el tema del soborno dice algo así como de una forma indebida en las acciones o decisiones de alguien. Entonces pueden tener un paralelismo mayor. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver cuando estamos hablando de dar comida a un perro, pues tampoco lo entendería como una amenaza. Por lo tanto, si estas son las definiciones, o por lo menos las que yo manejo en este capítulo, pues intentaríamos desterrar la parte de chantaje
y utilizaríamos más la palabra manipulación o soborno. Por lo tanto, he sacado unas pequeñas conclusiones. En común tienen, pues, las diferencias esenciales es que en el soborno se ofrece un beneficio, en el chantaje se usa como una amenaza y en la manipulación no hay ofertas ni amenazas explícitas, sino que son cosas más encubiertas, por así decir. Pero como estamos hablando de que la comida es un soborno, de que la comida es una manipulación, vamos a intentar representar exactamente qué es la comida. Y aunque os puede parecer un poco tonto, dicho así, vamos a intentar especificar bien qué puede ser para los individuos, y en este caso para los perros, qué puede ser para, qué significado puede tener para ellos lo que es la comida. Cuando hablamos de comida hablamos de un estímulo primario, hablamos de un estímulo que ha sido y que es totalmente necesario para el individuo para la supervivencia, por lo tanto, hablamos de un estímulo que no ha necesitado ser aprendido para ser relevante, muy relevante para la vida del perro. Podríamos hablar de este estímulo, pues que tiene una alta, por así decir, una alta relevancia y una alta eficacia a la hora de conseguir, por ejemplo, determinados comportamientos. Hablamos en términos generales y no individuales. Habrán perros que les pueda gustar más la comida, otros perros que no, según contexto, según situación. Hablamos aquí, en este caso, de una generalidad. Una vez definido estos dos términos, que son los que se manejan principalmente en el título de este capítulo, para mí hay una parte que es fundamental para entender todo esto, que es algo que muchas veces os cuento, de la que muchas veces hablo, que es el término función, que es los motivos que nos llevan a, en este caso concreto, por ejemplo, utilizar comida para que el perro realizara determinadas acciones. Y aquí es donde para mí viene una de las claves, ¿no? Las diferentes funcionalidades, aquí he destacado algunas diferentes funcionalidades por las que podemos decir a un perro que haga una determinada acción por un trozo de comida, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que yo quiero encerrar al perro en el baño porque viene visita y de repente pues lo llamo con un trozo de comida, Bobby, ven para acá. Y entonces Bobby viene, le hago un pequeño seguimiento con comida, lo llevo hasta el baño, le lanzo la comida en el baño y de repente cierro la puerta, ¿vale? Sería una funcionalidad, sería un motivo por el cual he utilizado la comida para que el perro hiciera una determinada acción y por lo tanto se metiera dentro del baño porque venían visitas y no, vamos a decir que no quiero que moleste a las visitas. Vamos a imaginar otro caso. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que llamo a mi perro va suelto por la montaña y yo de repente lo llamo. El perro tiene asociado que llamarlo es para darle comida. El perro viene, le doy un trozo de comida y le ato. ¿Vale? Sería otro motivo por el que yo podría utilizar la comida para que el perro realizara una determinada acción. Vamos a imaginarnos que yo ahora mismo, ante un problema de comportamiento o ante una situación que para el perro representa una dificultad, vamos a imaginarnos que yo utilizo la comida para despistar al perro de esa situación. Vamos a imaginarnos que yo de repente, el perro va a ver a otro perro, yo no sé manejar esa situación y de repente lo que hago es lanzar comida por el suelo como un loco para que el perro no reaccione al otro perro. Lo que busco es un comportamiento alternativo, en este caso que el perro huela, coma, se obceque en el suelo y no dé comportamientos hacia el otro perro, ¿vale? Sería otro motivo. Vamos a decir otro motivo, vamos a decir que utilizo la comida para enseñar comportamientos, ya sean pues para manejar una determinada situación problemática o para hacer, no sé, obediencia, ¿vale? Comportamientos típicos dentro de lo que tiene que ver más, la parte que tiene que ver más con el entrenamiento, el adiestramiento, como puede ser un mira, un luri, como puede ser un junto, como puede ser un sentado, un quieto, etcétera, ¿vale? Comportamientos que los puedo utilizar ya sea para, por ejemplo, un problema de comportamiento o que los puedo utilizar pues para sencillamente divertirme con mi perro o competir o lo que sea. Como veis,
En este caso concreto que acabo de decir, hay diferentes funcionalidades dentro de un mismo espectro, de una misma forma de hacer. Voy a enseñar al perro determinadas conductas que pueden ser iguales entre sí, pero que tienen diferentes motivos a la hora de construirlas. ¿Vais viendo un poco por dónde voy? Por eso, para mí, en este caso y en todos, la funcionalidad, o sea, los motivos que nos llevan a, en este caso, utilizar comida para que el perro realice determinadas conductas, habéis visto que son muy diferentes. Habéis visto que son muy distintos. Aquí voy a añadir otro tema que es colindante totalmente, que es: el perro percibe nuestra funcionalidad, percibe lo que nosotros estamos haciendo es por algo concreto. ¿Podría percibir el perro el soborno? ¿Podría percibir el perro que lo que estamos haciendo es una manipulación? Pues seguramente, estrictamente, en estos términos no, porque los animales, los perros en este caso, no tienen lenguaje verbal, y el lenguaje verbal es lo que nos da o lo que nos lleva a poder dar determinados significados a determinadas cosas. Entonces, por supuesto, el perro no lo va a entender desde ese punto de vista. Lo que sí que puede entender el perro es ese por qué estás utilizando la comida y qué consecuencias obtiene cuando tú le pides que haga una determinada conducta para que el perro realice una determinada acción. Habría que plantearse si al perro le compensa, aunque no le guste mucho hacer esa acción, le compensa por recibir ese trozo de comida. Siempre también, aquí añadiría que siempre hay que preguntarse, bueno, o sea, en esta parte concreta habría que preguntarse muy bien si lo que yo siento, porque esta parte también me parece importante y me la he saltado antes, también hay una parte importante en la que sería decir: yo siento que estoy siendo un manipulador con mi perro, porque es importante verlo también desde ese punto de vista. Es importante también ver los sentimientos que yo tengo cuando yo realizo esta determinada acción, ¿vale? Es un punto que me he dejado antes, pero que no quería dejármelo atrás porque me parece súper importante. Por lo tanto, también a la hora de la utilización de la comida, también hay un punto en cuanto a los motivos por los que lo utilizamos, que es muy importante, que es precisamente entender si la funcionalidad, el motivo por el que yo lo estoy haciendo, es manipular o sobornar a nuestro perro. Y esa parte también es muy importante. Cuando hablamos en todo lo que tiene que ver en la parte del perro, también cabría preguntarse si hay otras formas de hacerlo, porque esta también es una parte importante, si hay otras formas de conseguir determinadas acciones sin la utilización de la comida. Y si estas acciones que vamos a hacer sin la utilización de la comida, es mejor hacerlas sin ella o con ella. Porque ahí vendría otra de las preguntas que también para mí son muy importantes. Vale. Los motivos. Quiero que penséis en que si todos estos motivos, que son muy diferentes entre sí, absolutamente todos tienen la funcionalidad de sobornar al perro, de manipularlo, chantajearlo, hemos dicho que no encaja muy bien aquí, pero bueno, los utilizo prácticamente como sinónimos. ¿Creéis que todos los motivos que nos llevan a utilizar la comida para que el perro realice determinadas acciones están sujetos a estos términos? Esa sería la pregunta. Mi forma de verlo es que no. Y creo que os lo podíais imaginar. Mi forma de verlo es que no. Es que si yo utilizo la comida, la utilizo por una serie de motivos. Equivocados o no. Equivocados o no. Pero en algunos momentos puedo estar utilizándolo como un soborno porque mi funcionalidad, pero habría que especificar muy bien qué es el soborno. Hemos intentado dar una definición, pero las definiciones coloquiales respecto a las cosas que hacemos a nivel técnico, ya sabéis que en muchos casos están muy alejados unos de otros, aunque siempre pues lo que intentamos es operativizar aquellas
cosas coloquiales del mundo a la hora de comportarnos nosotros o nuestros perros e intentamos desgranarlo en cosas más científicas. Por eso a veces podemos encontrarnos algunos problemas a la hora de definir todo esto. Pero la funcionalidad, los motivos que nos llevan a hacer lo que estamos haciendo, los podríamos considerar todos y cada uno de estos motivos, que no he puesto tampoco muchos, habrían cientos, miles de motivos diferentes por los que yo podría realizar, dar comida a un perro para que realizara una determinada acción o determinadas acciones. Yo creo que más o menos podéis pensar la mayoría que no. Yo creo que podéis pensar que a lo mejor si yo, un perro que lo pasa muy mal ante una determinada situación, si yo cojo y le lanzo unos trocitos de comida para que no tenga que pasar por esa situación, a no ser que yo quisiera trabajar esa situación. O sea, volvemos al tema de los motivos. Pero si yo lo que quisiera es aliviar una situación que para mi perro es muy problemática y muy difícil y no tengo otra opción, no tengo otro recurso que entregar unos trozos de comida por el suelo, yo creo que no es lo mismo a cuando yo, por ejemplo, le quiero dar un trozo de comida a mi perro para encerrarlo en una habitación porque no quiero que moleste. Mis motivos, los motivos los cuales me llevan a mí a actuar de una determinada manera u otra, en unos casos puede ser algo que es beneficioso para mí, pero perjudicial para mi perro, como meterlo dentro de una habitación, dentro del baño, porque no esté con las visitas, a cuando yo, por ejemplo, le quiero entregar unos trozos de comida para que evite una determinada situación, que le provoca un malestar fuerte y bastante evidente. Por lo tanto, habría que llevar mucho cuidado cuando hablamos en estos términos absolutos, que es lo que considero que suele ocurrir dentro de cuando yo he escuchado todas estas cosas, porque parece, o a muchas personas les puede parecer, que la utilización de comida siempre tiene un motivo negativo. Y ya sabéis que cuando hablamos de términos nunca, siempre, absoluto, pues seguramente tengamos que poner algunos peros, o seguramente habrá algunos matices, seguramente pueden haber algunos grises. Y en este caso no solo es que haya grises, sino que puede ser blanco y negro. Por lo tanto, y ya voy dejando un poquito constancia de mi opinión, yo personalmente no lo consideraría en términos absolutos un chantaje. Me gustaría hacer una referencia a todo lo que tiene que ver con por ejemplo, los problemas de comportamiento. En muchas ocasiones hay muchos profesionales que no abogan por no utilizar la comida como estrategia para ayudar a un perro ante un problema de comportamiento. Esto está bien, esto está mal. Volvemos un poco a los términos absolutos. Si yo considero que la comida, la utilización de la comida en sí mismo es algo negativo para el perro, por el motivo X, yo sería el primero en descartarla. La comida, cuando la utilizamos, ¿podría ser negativo? Sí. Sí. Según su utilización, como cualquier otra estrategia, puede ser negativa o positiva en función de cómo lo haga, cómo le afecta, qué intromisión tiene ante otras situaciones del contexto de la vida del perro, si sé retirarla o de qué manera la retiro, si cuando la retiro empiezan a aparecer otra vez los problemas. La utilización de la comida puede traer problemas, pero también puede traer ventajas. Y va a depender del análisis que yo haga individual, porque aquí es donde para mí está la clave, individual, de lo que ese perro necesita. A lo mejor un perro con miedo, solo por el mero hecho de atraerlo hacia mí con la comida, y porque para ese perro que a lo mejor tiene fobia a las personas, pero también tiene
la comida en este caso le encanta. Vamos a hablar, por ejemplo, de un labrador con muchísimo miedo, pero que la comida para él es muy relevante. Pues a lo mejor, en este caso concreto, la velocidad de tratamiento, la velocidad de la intervención a la hora de que ese perro pueda realizar comportamientos de acercamiento hacia mí y por lo tanto empezar a asociar que yo no soy un peligro, sino todo lo contrario, sino soy alguien que le provee de algo que para ese perro es muy especial, pues sencillamente, por ejemplo, en este caso, por un tema de velocidad en el tratamiento y la intervención y de que ese perro no lo pase mal, porque ya sé que muchos de vosotros os puede aparecer por la cabeza, no, es que no hace falta ir con prisa. Bueno, sí y no, volvemos al caso individual, porque a lo mejor ese perro lo está pasando mal día tras día, sencillamente por no haber podido tener contacto con una persona y al no tener ese contacto con esa persona sigue pasándolo mal porque no se está asociando de manera o de la manera correcta para que ese perro no le dé miedo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en un problema de comportamiento, va a depender del análisis que yo haga para intentar ver si es mejor opción o no. La comida puede dar mucha velocidad a la intervención. Puede dar mucha velocidad a ciertos aprendizajes que no ocurrirían si no hubiera un estímulo que fuera intermediario entre lo que ocurre, entre la situación problemática y la propia respuesta del perro. Porque ahí podemos provocar acercamientos, por ejemplo. Pero no es solo eso. No tiene solo que ver la comida con temas de acercamiento. La comida puede provocar foco, puede provocar atención, concentración, puede sacar al perro de la situación problemática y darle una posible gestión, por ejemplo, a más distancia. Le puede aportar olfatear, que muchos perros que no olfatean. Y empezar a descubrir el mundo a través más de los olores, más que de lo que ve. Que también sería una muy buena estrategia, por ejemplo, con un perro con miedo. E incido en la parte de que ese análisis individual también corresponde no solo en todo lo que tiene que ver con esa velocidad, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Sino que también tendríamos que llevar en cuenta, por ejemplo, cómo se puede relacionar el tutor de ese perro con ese perro ante ese problema. ¿Tiene esa persona, ese tutor del perro, capacidad, destreza para poder afrontar esas situaciones problemáticas, sobre todo en una primera fase, de otra manera que no sea a lo mejor mediante la comida? Si a esa persona le cuesta realizar determinadas acciones, le cuesta sacar al perro de determinadas situaciones, y sin embargo, mediante la comida puede hacerlo de una manera mucho más fácil, mucho más eficiente, ¿sería una mala estrategia? E incido, me imagino muchas cuestiones que se os pueden pasar por la cabeza. No, claro, pero lo que hay que enseñarle es a generar buen vínculo, a que cubra sus necesidades. Sí, todo eso está muy bien. Si nadie dice que a la misma vez que haces eso no podamos hacer todos los demás, todo lo demás. Dejémonos de absolutismos, no es una cosa u otra. Se puede aplicar, claro que se puede aplicar. Y a lo mejor mientras la persona está haciendo todo eso y mientras con la utilización de la comida para ese perro puede estar ayudándole a que el perro pueda gestionar mejor las situaciones, a la misma vez, a veces casi sin querer, podemos ya estar interviniendo en el problema de comportamiento. Por lo tanto, hay que valorar las ventajas que nos puede ofrecer la comida como estímulo primario que es, y como estímulo que no necesita de condicionantes nuevos y estrategias nuevas, que para el perro es, digamos, lo más simple, porque es, como digo, un estímulo de este tipo, un estímulo incondicionado, lo que provoca son respuestas incondicionadas. Son mucho más rápidas y eficientes que no enseñar un montón de cosas al perro, que también, no volvemos a lo mismo, no estoy a favor ni en contra de una cosa de la otra. Habría que evaluar. Y soy muy favorable a enseñar cosas al perro porque, entre otras cosas, para mí, que el perro registre otros nuevos tipos de comportamiento es totalmente necesario para afrontar las situaciones. Y requiere de aprendizaje, requiere de
de atención, de pensar, de superar retos, de todo este tipo de cosas que para mí son tan necesarias en la vida de los perros. Pero también vamos a ver algunas de las desventajas, porque no todos son ventajas de utilización de la comida. A lo mejor puede provocar obsesión por la comida. Una mala utilización de la comida puede provocar un perro que de repente se desenfoca del mundo y nada más que se enfoca en nuestro bolsillo. Esto ocurre, nadie dice que no ocurra. Podemos tener un perro muy dependiente de la comida. Podemos tener un perro que en cuanto empezamos a retirar la comida, vemos que a lo mejor lo que habíamos hecho estaba demasiado enfocado en la comida y no tanto en las consecuencias que le provocaba ese estímulo problemático. Y por lo tanto, en cuanto empieza a desaparecer la comida, puede empezar a generar comportamientos hacia esos estímulos. De nuevo, recuperar esos comportamientos problemáticos, por así decir. Y eso es uno de los problemas que pueden haber. Y que en muchos casos, aunque nosotros podamos decirlo bien y saber más o menos cómo manejar la comida en ciertos contextos, volvemos a lo mismo. No estamos en el día a día de los tutores y los tutores no tienen por qué saber ciertas cosas y aunque se lo digamos, no tienen por qué tener la capacidad, la destreza o la absorción de la información que le hemos dado de la mejor manera posible y por lo tanto pueden estar aplicándola mal. Es una de las desventajas que podría tener la comida. También puede ocurrir, ¿no?, que el perro no entienda exactamente qué es lo que buscamos, ¿no? Qué es lo que buscamos con lo que nosotros estamos haciendo con la comida. Precisamente por eso, por no encontrar los consecuentes oportunos en la estrategia que nosotros estamos utilizando. Por lo tanto, tendremos que evaluar bien si en ese análisis que nosotros vamos a hacer de ese perro, de ese problema, del contexto en el que vive, de las personas, el tutor en este caso con el que convive, y a partir de ahí, con todo ese análisis, poder abordarlo, poder intervenirlo de la mejor manera posible. He hablado de modificación de conducta, de problemas de comportamiento y hay un tema, pero no lo voy a tocar hoy porque daría para mucho y de hecho es un tema que me gustaría tocar con personas que estén dentro de ese ámbito, que sería el ámbito del deporte, ¿no? Cuando entregamos comida, pues para que el perro realice determinadas acciones dentro de lo que es un contexto pues más de entrenamiento, deportivo, etc. Y me parece que aquí también es otro de los grandes debates que hay dentro de la educación canina, de si lo que estamos haciendo con los perros está bien, está mal, si los perros tienen que hacer esas acciones, si no las tienen que hacer, si los perros deben hacer deporte, si no lo deben hacer. Me parece otro tema que está ahí presente, que genera mucha controversia entre muchos profesionales y me parecería también un tema muy interesante, pero en este caso tocarlo con especialistas de ese sector. Y eso pues me lo reservo, pero seguramente tengamos alguna sorpresa. Hay un argumento de los muchos o de algunos de los que yo he escuchado, seguro que hay muchos más, pero hay uno de los argumentos que yo no comparto, que es el tema de que cuando hacemos estas cosas con los perros de darle comida no es natural, ¿no? Y es un argumento que se utiliza de manera muy recurrente y en el que, bueno, pues uno intenta explicar de que los perros, al final en la naturaleza, no hay nadie generando conductas nuevas a partir de la comida o haciendo estrategias, etcétera, cuando aparece un estímulo, todo este tipo de cosas. Lo primero es destacar que el tema de la falacia naturalista. No todo lo que es natural per se es bueno, ni malo. Volvemos a estas categorizaciones absolutas con las que, repito, no estoy nada de acuerdo. Habría que evaluar muy bien qué hay dentro de la naturaleza que puede ser mejor para los perros y qué hay dentro de la naturaleza que puede no ser tan bueno. Por otro lado, tenemos que entender que los humanos, por suerte o por desgracia, en muchos casos, pero desarrollamos tecnología que los perros no pueden desarrollar dentro de su ámbito natural. Nosotros estamos desarrollando, y cuando me refiero a tecnología no penséis en ordenadores, me refiero a técnicas que nosotros, en este caso, por ejemplo, a nivel comportamental,
podemos implementar en la vida de los perros, que a lo mejor los perros en la naturaleza no tienen estas estrategias, pueden tener otras. Y la evolución es algo bastante potente como para decir que los perros no tienen sus propias estrategias en la naturaleza. Nadie dice eso, pero nosotros también hemos evolucionado. Y a la misma vez que hemos evolucionado como humanos, también hemos evolucionado mucho en muchos aspectos de cómo concebimos el mundo y cómo aplicamos en él. Por lo tanto, tal vez nosotros tengamos estrategias que los perros no tengan y que a partir de una visión humana, a partir de una visión en la que nosotros podemos aportar a los perros ciertos aspectos que pueden ayudarle, pues creo que eso está bastante reñido con decir que no, como no es natural, como los perros no lo hacen en la naturaleza, pues todo lo que hagamos los humanos está mal. Considero que no. Considero que no. Y basarnos todo, absolutamente todo, en lo que los perros hacen en la naturaleza para, digamos, aportar en la vida de los perros que conviven con los humanos en una sociedad en la que, por ejemplo, viven en las ciudades, en pisos, etcétera, pues no digo que no se deba, digo que habría que evaluar muy bien cómo podemos aplicar cosas típicas de la especie en un contexto en el que es un mundo totalmente diferente al entorno más natural del perro. Y en cada contexto, también tendría que resaltar que en cada contexto que vive el perro, ya sea en un entorno natural, ya sea en un entorno como en el nuestro, humano, en las ciudades, en los pisos, etcétera, se tiene que adaptar con sus pros y sus contras. La naturaleza en sí mismo no es que sea todo beneficioso. De hecho, hay muchas cosas que son muy complejas y difíciles para los perros que viven en entornos, vamos a denominar naturales, o sea, que no están a cargo de humanos, para entendernos. Por lo tanto, no creo que sea el argumento en el que nos tendríamos que ceñir para entender que un perro se tiene que, o sea, podemos utilizar comida o no para resolver ciertos temas. Por ejemplo, en el tema de los problemas de comportamiento. Por lo tanto, y para ir concluyendo, sería una comparación, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, sería algo que va conjunto, pero, o sea, que va en una frase conjunto, ¿no? La comida es chantaje, la comida es manipulación, y que muchas veces se abstrae, ¿no? De manera categórica, y claro, muchas personas pues al final lo escuchan de aquí, lo escuchan de allí, y si no lo profundizan un poco por su cuenta o pueden ver otras personas que opinan diferente y que les pueda, no sé, aportar otras nuevas ideas, otras nuevas visiones, es fácil que nos quedemos con esa sensación y es fácil que al final nos quitemos una herramienta, que para mí eso también es importante, nos quitemos una herramienta que podría ayudar mucho a muchos perros, a otros no, pero que no deja de ser una herramienta, bajo mi forma de verlo, una herramienta más que nos puede facilitar la intervención de la vida de cualquier perro para el final, que no quiero olvidarlo y siempre dejar constancia de que al final lo que vamos buscando, de la mejor manera que podemos, sabemos, con las estrategias que consideramos, al final generar el mejor bienestar para esos perros, el mejor bienestar para nuestros perros también. Os lo dejo para la reflexión, que lo central para mí es la función, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo a la hora de aplicar esto. Huir de los argumentos categóricos también me parecería una muy buena forma de entender esto y sobre todo especialmente analizar y trabajar sobre la individualidad de cada perro y no sobre creencias o estigmas que cada uno de nosotros podemos tener. Abrazote a todos.